espera beber de ti. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucita a los muertos, se sanen enfermos por tu poder. Queremos de ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, envuélvenos en ti, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar. Cuando tu gloria desciende a un lugar, toda la tierra tiene que adorar. Resucitan los muertos, se sanan enfermos por tu poder. Queremos en ti, llenarnos de ti. Espíritu Santo, derrama tu gloria. Esperamos por ti. Ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Espíritu Santo, ven, ven, ven. Llena ese lugar, Señor. Acércate, transfórmame, quebrántame, restaurame, oh vivifícame, libertame, envuélveme, reposa sobre mí. Cuando el Espíritu Santo viene y reposa sobre ti, Él se mueve sobre el caos en tu vida, sobre todo quebrantamiento en ti, y al hablar cosas te vuelve a vida. Ven, ven, es que no puedo ya vivir sin tu presencia. Te necesito, Señor, lléname, transfórmame, confío en ti. Señor.
Saludos a todos, qué gusto volver a estar una vez más con ustedes. Quiero invitarles a iniciar este estudio bíblico para todos con el tema de hoy, para preguntarnos, ¿funciona mi don? Y vamos a leer a Romanos, el capítulo 12, los versos del 3 al 10. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Porque de la manera en que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos los miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a Dios, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. Quiero preguntarle en este momento, ¿cuántas cosas tiene usted que no usa? ¿Se imagina usted despertar un día y darse cuenta que una parte de su cuerpo no funciona? ¿Alguna vez usted ha sentido que es útil para muchos? Pero hay otros momentos donde lo que parece es que uno no puede aportar mucho a los demás. Hoy yo le quiero mencionar lo que este texto bíblico me ha llamado la atención. Un cuerpo saludable es aquel que funciona todos sus miembros. Sus funciones sin duda son bien aprovechadas y están aprovechadas al máximo. Es decir, ninguna parte de su cuerpo, de sus miembros, están atrofiados, no las conoce todos, saben para qué sirve, y lo más terrible sería desconocer esto, porque no podríamos entonces cumplir el propósito de vida que nos ha sido dado. El punto número 1 entonces es reconocer que un cuerpo sano tiene cordura. Muchas personas mencionan que tener salud es lo más importante, porque sin salud no se hace nada. Sí, es importante tener salud, pero también salud mental. Hay muchas personas que pierden la salud física, pero también pierden la chaveta. No están cuerdos mentalmente. Y si pierden las dos, han perdido la cordura completamente. Suele ocurrir entonces ciertas distorsiones cuando nosotros no comprendemos que Dios nos ha dado dones no para exhibir, no para ser exhibicionistas, no para lucirnos, sino han sido dados dones para que nosotros podamos usarlos de manera correcta. ¿Y cómo nos ha dado Dios? Nos ha dado por gracia, nos ha equipado con dones y nos ha dado con la medida de la fe de cada uno. Entonces, es importante que nosotros sepamos reconocer que lo que tenemos no es nuestro, no nos pertenece, viene de Dios. Y si reconocemos eso, entonces no debemos vivir con altivez. No debemos vivir de manera sobrada por las habilidades que podemos realizar. Al contrario, el apóstol Pablo en este capítulo a los Romanos nos está llamando e invitando a hacerlo de manera sencilla y humilde. Debemos tener un concepto adecuado de cada uno de nosotros, es decir, pensar con cordura es pensar con templanza de uno mismo. Y de los demás creyentes en Cristo, que también están equipados y ejercitados, habilitados para el desarrollo de sus dones. Recuerde, si hay un grado de altivez, entonces ya no es cuerdo. Si hay un bienestar que usted está llevando a los demás, entonces podemos decir que hay algo de cordura, porque todas las partes de su cuerpo usted está reconociendo que se necesitan y están en pleno funcionamiento. Hay una interdependencia los unos de los otros. Como segundo lugar, quisiera decirles que un cuerpo sano
es un cuerpo que sirve a los demás. Es importante conocer cuál es el don que Dios le ha dado a cada uno. Y eso únicamente es posible cuando ha pasado de la experiencia de la gracia de Dios de manera directa con cada uno. Y somos todos responsables de usarlo correctamente. ¿Usted sabe cuál es su don? Este texto de Romanos nos menciona algunos: el de profecía, el de servicio, el de enseñanza, el de exhortación, el de repartir, el de presidir, el don de misericordia. Y todos estos dones son necesarios. No hay dones más importantes que otros. Debemos entonces nosotros reconocer la variedad de dones que enriquecen el cuerpo, cada uno cumpliendo su función. Somos dotados con capacidades espirituales y habilidades distintas que nos hace que podamos apoyarnos los unos y los otros. Es bueno entonces desarrollar la tarea ejerciendo el don. Dios no nos ha dado para coleccionarlo, no nos ha dado para esconderlo, sino para mostrarlo con un corazón de siervo. Tenemos que aprovechar bien las oportunidades para servir y servirlo de manera generosa. Servir no buscando protagonismo, sino buscando una transformación de amor. No debemos extender nuestra mano al necesitado, al mendigo, al angustiado, simplemente para sacarnos de encima a estas personas, sino que debemos hacerlo con corazón de siervo y buscando una transformación genuina basada en el amor. Hoy le consulto, ¿cómo usted está ejerciendo sus dones dentro de casa? ¿Cómo usted está sirviendo con sus dones a sus suegros, a sus nueras, a sus yernos, a su familia política? Los dones que Dios nos ha dado no es para movernos de manera individual o solitaria o automarginados. Los dones son para apoyarnos los unos y los otros. Y la tercera cosa que debemos reconocer es que un cuerpo sano se reproduce. Los dones no son para quedarse dentro de las cuatro paredes, en una oficina, en una casa o en un templo. Es bueno desarrollarlos, sí, pero empiece ahí en su casa. Los dones son para ponerlo al servicio y a la disposición, sobre todo de los de afuera, en la sociedad. El que no se reproduce es porque está muerto, ya es inerte, ya no tiene nada que ofrecer. Pero nosotros, que conocemos cuál es nuestro don y anhelamos ponerlo al servicio de los demás, entonces vamos a tener la oportunidad de servir a millones de personas, especialmente inconversos, cuando salgamos de nuestra burbuja religiosa, cuando salgamos de este tiempo de pandemia, de aislamiento, para llevar y saciar el hambre espiritual de muchos. ¿Por qué no el hambre física también? Pero debemos hacerlo marcados de dos elementos importantes: el respeto y la alegría. Debemos suplir el hambre física y el hambre espiritual con actitudes y acciones amorosas. Yo le invito a romper el cerco de la indiferencia. La palabra del Señor dice: hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas de Jesús. Y para ello vamos a requerir de personas que conozcan bien sus dones, que los activen, que funcionen, que rompan el cerco de la indiferencia y que sobre todo se movilicen con diligencia. Yo le invito a honrar a los demás antes que a honrarse a uno mismo. Recuerde que Dios nos hizo personas dotadas espiritualmente para que nosotros tengamos una vida con cordura, sirviendo a los demás con los dones que por gracia hemos recibido. Que amemos la vida, que seamos trascendentes. Un cuerpo sano es la evidencia de que todos sus miembros están funcionando correctamente. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima semana. Buenas tardes. Vamos a continuar con el estudio de las 12 mujeres extraordinarias.
Hoy vamos a ver la mujer samaritana. Jesús, viajando a través de la región camino a Jerusalén, se detuvo a descansar junto al pozo. Sus discípulos habían ido a comprar comida a la aldea vecina. Él, al no tener con qué sacar agua, pidió a la mujer que le diera de beber. Esta era la mujer samaritana. Este era el pozo de Jacob. Era el campo que Jacob compró para instalar su tienda en la tierra de Canaán. Jesús viajaba de Jerusalén a Galilea. La ruta más directa entre estos dos puntos pasa por Samaria. El desprecio de los judíos por los samaritanos era tan fuerte en el primer siglo que la mayoría simplemente rehusaba viajar a través de Samaria. La conversación de Jesús con la mujer comienza de manera sencilla y natural. Ella inmediatamente se sorprende por el hecho de que quisiera hablarle y, peor aún, beber de su vaso. ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy samaritana? Jesús dijo: si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Ella replicó: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y el ganado? Cualquiera que bebiera de esta agua volvería a tener sed, mas el que bebiera del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que dentro de él esa agua se convertirá en un manantial del que brotará vida eterna. Señor, dame de esa agua para que no vuelva a tener sed y no venir aquí a sacarla. De repente le dijo Jesús: llama a tu marido y ven acá. Ella solo respondió: no tengo marido. Él sabía toda la verdad de antemano, por eso le dijo: 5 maridos has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Momentos antes le había preguntado si él era más grande que Jacob. Ahora ella sabía la verdad. En Juan 4, del 21 al 24, vemos la respuesta breve y contundente que le dio: mujer, créeme que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán ustedes al Padre. Ahora ustedes al Padre adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación proviene de los judíos. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que lo adoren. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. Ni bien ella había abordado el tema del Mesías, Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esa es la más singular declaración y es la primera vez que Jesús se revela delante de una persona. Poco después de que los discípulos llegaran, la mujer dejó el pozo. Su plan era traer a los varones de la ciudad y presentarlos a Cristo. La primera cosa que les dijo a los hombres del pueblo fue que Jesús le había dicho todo lo que había hecho. Los hombres del pueblo volvieron con ella al pozo donde conocieron a Jesús. Cuando esta mujer anunció con tanta seguridad que había encontrado al Mesías y que éste sabía todo acerca de su pecado, sin embargo la perdonó, los hombres de Sicar dieron la bienvenida a Jesús con gran entusiasmo. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días, y creyeron mucho más por su palabra. Y
vieron que este era el Salvador del mundo, el Cristo. Jesús en verdad había encontrado una verdadera adoradora. Su corazón fue claramente cambiado por su encuentro con Cristo. Dentro de los 3 años siguientes al encuentro de la mujer en el pozo de Sicar, se fundó una iglesia. Su influencia rápidamente se esparció desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. A la mujer samaritana Dios le dio la oportunidad de ser la primera persona a la que Jesús se reveló. Su corazón ansioso ya estaba preparado para esta revelación. Al ver que Jesús sabía todo lo que ella había vivido y sin embargo la perdonó, sintió rápidamente su transformación y ansió poder transmitir el encuentro con todo el mundo. Así como la mujer samaritana fue perdonada y su pasado borrado, así cualquier persona, por más insignificante que sea, puede ser partícipe de este gran milagro, tan solo con tener un corazón dispuesto a recibir a Jesús. Say